¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados compañeros. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de paramédico. Estamos en el módulo de emergencias por trauma. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Buenas El- noches, licenciado. buenas Buenas noches. licenciada, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto. El día de hoy vamos a ver el tema de traumas en extremidades superiores e inferiores, ¿ya? Que tiene relación con el curso internacional Stock-Dablitz, ¿ya? Buenas noches a todos. Verónica, William, Jesús. Ok, muy bien. Les voy a pedir, por favor, que activen su cámara para poder registrar la asistencia. Veo que algunos han regresado. Creo que han estado ausentes algunos, una o dos clases, ¿no? Y los que normalmente regularmente asisten, ¿no? Ok, gracias Janet, Carmen, William, Karina, Jesús, Atilio, Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. claro. Listo. También está Eric y Verónica, ¿no? De repente no pueden activar su cámara. Ok, está en el trabajo, dice Verónica. Listo, se comprende. Bien, si gustan pueden apagarlo. Muy bien. Vamos a evolucionar con la clase para esta oportunidad. Ya vamos a ver y recordar un poco los traumas a nivel de extremidades superiores e inferiores. ¿Ya? A propósito del conocimiento que nace un curso internacional llamado Stoda-Blitz, que nace precisamente del Comité de Trauma y el Colegio de Cirujanos de los Estados Unidos. Eh, Ellos hacen un curso, ¿ok? Porque entendían que en Estados Unidos, a raíz de los eventos que se daban con los tiradores activos, moría gente desangrada, ¿no? Generaba un trauma y moría gente desangrada. Entonces no existía un protocolo, no había un procedimiento que pueda controlar esas hemorragias originadas por esos traumas de arma de fuego, principalmente. Y así murieron varios estudiantes, ¿no? Vamos a referir un evento de ellos que sucedió en la escuela primaria de Sandy Hook, en los Estados Unidos. Ya. A ver, permítame un momento. Vamos a ver el video, ¿ya? Tito, por favor. Amanecía en Newtown, Connecticut, el 14 de diciembre de 2012. En una casa tranquila, Adam Lanza, de 20 años, despertó con un plan que nadie había previsto. Fue a la habitación de su madre Nancy y le disparó 4 veces mientras dormía. Luego tomó sus armas, un fusil. Vale, de nuevo, ¿ya? Amanecía en Newtown, Connecticut, el 14 de diciembre de 2012. En una casa tranquila, Adam Lanza, de 20 años, despertó con un plan que nadie había previsto.
Fue a la habitación de su madre Nancy y le disparó 4 veces mientras dormía. Luego tomó sus armas, un fusil semiautomático AR-15, 2 pistolas y abundante munición. Subió a la camioneta de ella y condujo hasta la escuela primaria Sandy Hook. Llegó poco después de las 9:30. Las puertas estaban cerradas, así que disparó contra el ventanal junto a la entrada para abrirse paso. Dentro, los primeros en cruzarse fueron la directora Dawn Hochsprung, la psicóloga escolar Mary Sherlock y la profesora Victoria Soto. Intentaron detenerlo, pero fueron abatidas en segundos. El eco de los disparos se extendió por los pasillos y aulas, mientras el pánico se apoderaba de todos. Adam avanzó hacia 2 aulas de primer grado. En la primera mató a la maestra sustituta y a varios niños. En la segunda, disparó sin pausa. 16 niños y la terapeuta escolar murieron ahí mismo, y otros fallecieron después en el hospital. Algunos pequeños sobrevivieron escondiéndose entre cuerpos o en armarios. Una niña fingió estar muerta para salvar su vida. La primera llamada al 911 entró a las 9:36. La policía local llegó 3 minutos después, seguida por la estatal. No hubo intercambio de disparos. A las 9:40, Lanza se suicidó con un tiro en la cabeza al oír que los agentes estaban cerca. En menos de 5 minutos, el ataque dejó un saldo devastador. 20 niños de entre 6 y 7 años y 6 adultos de la escuela murieron. Sumando a Nancy Lanza, la cifra total ascendió a 27 víctimas, más el propio atacante. La comunidad quedó paralizada por el dolor. Las banderas ondearon a media asta y el presidente Obama habló con visible emoción, prometiendo medidas para evitar tragedias similares. El debate sobre el control de armas volvió a encenderse en todo el país. El informe posterior reveló que Lanza había disparado 156 veces, 154 con el AR-15. Todas las víctimas recibieron múltiples impactos. No dejó nota ni explicación. La motivación nunca pudo ser confirmada. Lo único cierto es que aquella mañana cambió para siempre la historia de Newtown y de Estados Unidos. ¿Conocías esta triste historia? Deja tu comentario, me gusta, guárdalo, comparte. Muy bien. Entonces, así se vio el video, ¿no? ¿Se escuchó? ¿Sí me confirman? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Sí Entonces, me a raíz escuchó. gracias. A raíz de este lamentable suceso en los Estados Unidos, inclusive no siendo el primero, porque hubo otro en la escuela secundaria inclusive inspiró una película que se llama Bowling for Columbine, eh, que este, pero este de acá, de la escuela de Sandy Hook en Connecticut, impactó mucho más en la sociedad de los Estados Unidos porque los fallecidos, en su mayoría, fueron niños entre 6 y 7 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá, no? Acá hay dos temas que nosotros como paramédicos debemos entender. ¿Ya? Primero, la parte psicológica, ¿no? Y psiquiátrica, en este caso, la salud o la salud mental de las personas, ¿ya? Que debemos de entender, ¿ya? Este es un ejemplo, pero en el Perú también tenemos muchos ejemplos, ¿ya? Hay personas que en situaciones similares, ¿no? Por la violencia, matan, ¿no? En tiroteos o asesinos por encargo, u otras personas generan de pronto eh, ataques hacia sus parejas, donde se puede convertir en un feminicidio. En un feminicidio es cuando matan a su pareja mujer, parricidio cuando matan a sus padres, ¿ok? U homicidio, ¿no? Cuando matan a una X persona. Y muchos de estos casos son de salud pública, ¿no? O sea, problemas emocionales, problemas mentales, problemas de pronto psicosociales, ¿ok? Que nos involucran, ¿no? A nosotros como sociedad y que ustedes como paramédicos deben de entender, porque en algún momento les va a tocar, les va a tocar asistir a una emergencia como esta, ¿ya? Y tienes que entender a veces la psicología del paciente o de los agresores y de los agredidos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ese es un aspecto, ¿no? El aspecto
este, psicológico mental. Y el segundo aspecto sería la respuesta la emergencia por el trauma y el control de las hemorragias, ¿ya? Que es una respuesta a la emergencia que va a depender mucho también de los tiempos, ¿no? En las cuales se va a aplicar. Entonces, a raíz de este evento en el año 2012, en Sandy Hook, resulta que la policía, como ustedes escucharon, vieron en el video, llegó en 3 minutos, muy rápido llegó la policía, pero no ingresó inmediatamente, a pesar de que pudieron haber estado afuera del colegio, este, una veintena de policías armados, paramédicos y bomberos. Se suponía, en ese momento, en esos primeros minutos, se suponía que podía ser un ataque terrorista, ¿no? Que podrían haber rehenes y que podrían haber varios tiradores activos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la policía no ingresa inmediatamente, sino es minutos después, mucho más, ya cuando inclusive el joven Adam Lanza, ¿no? El tirador activo, se suicida. Ya cuando ingresa a la policía, minutos posteriores, ve el trágico desenlace. Y la medicina forense determina, determina que eh, muchos de los niños fallecidos y de las maestras fallecidas murieron desangrados. Su trauma fue herida con hemorragia exsanguinante, ¿no? por, eh, por el arma de fuego, ¿no? De largo alcance, por cierto. Entonces, ¿qué se entiende de los estudios forenses, ¿no? Que inclusive varias de las personas, otros maestras, pudieron haber actuado y ayudado a las personas heridas, tanto niños como maestras, y tal vez pudieron haber menos víctimas, pero a ese año, en el año 2012, no existía un protocolo que te defina cómo controlar una hemorragia exsanguinante o una hemorragia potencialmente mortal, ¿de acuerdo? Entonces, como conmociona todo esto, esta situación se da en los Estados Unidos ya por el año 2015, ¿no? Se da el Concilio de Hatboro. Aquí está. ¿Qué es el Concilio de Hatboro? ¿Ya? Es un comité, ¿ya? Que se forma con las instituciones de respuesta a emergencia más representativas del momento, ¿no? ¿Ya? Como el Comité de Trauma del Colegio de Cirujanos de los Estados Unidos, ¿ya? Como el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, ¿ya? Y bomberos, paramédicos, ¿ya? Y el Comité de Trauma, ¿no? Que se reúnen y comienzan a generar estudios para la elaboración de un protocolo que que pueda enseñar de manera simple, sencilla, básica, desde un niño de primaria hasta un adulto que no necesariamente sea personal de emergencia, a poder controlar hemorragias potencialmente mortales, producto de estos traumas. Por eso es que se genera la supervivencia en eventos de tiroteos con tiradores activos y eventos internacionales masivos, porque la realidad de los Estados Unidos reflejaba eso, ¿no? Que había muchas personas que en estado mental desequilibrado agarraban armas y comenzaban a generar tiroteos masivos y generaban emergencias. Por eso es que fue convocado el Colegio Americano de Cirujanos en respuesta al aumento de la gravedad de estos eventos y se reunió en Hartford, Connecticut, justo en el lugar ¿no? En la ciudad o el estado de la tragedia de Sandy Hook, ¿no? Y produciendo varios documentos con recomendaciones, ¿ok? Representaban la opinión de este consenso, ¿no?
en función a un comité multidisciplinario que involucraba médicos, militares, el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el FBI, las fuerzas de ley, o sea, policías, equipos de bomberos, sistemas de emergencias médicas. Y estas recomendaciones se dan a conocer como en el consenso de Hatboro, ¿ok? Para evitar las muertes por hemorragias no controladas, ¿ok? Y se convierte esto en un curso, ¿no? Que es el Stop the Bleed, el curso de control de hemorragias potencialmente mortales, que ya existía en el ámbito militar, pero no en el civil, ¿de acuerdo? Obviamente en el ámbito militar es mucho más sofisticado, mucho más desarrollado, pero que en el ámbito civil no existía y tiene el principal objetivo de salvar una vida y qué es lo que una persona debe saber para controlar una hemorragia. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, vamos a ver un video. Su audio, por favor, Araceli. No se escucha, licenciado. Cuando hay un accidente, puede ir de la persona sangrando, puede usted aprender esas muy simples cosas para controlar el sangramiento. Stop the Bleed empezó con el Colegio Americano de Cirujanos. El programa es intencionado a educar a la gente a controlar el sangramiento de un paciente. Y es una cosa muy simple que uno puede enseñar al público para que puedan, cuando hay un accidente, y ve la persona sangrando, puede usted aprender esas muy simples cosas para controlar el sangramiento. Heridas de sangramiento pueden pasar a cualquier tiempo del día, en cualquier lugar. Muy bien, listo. Entonces, vamos a ver. Listo, muy bien. Entonces vamos al contenido de este curso, ¿no? En la primera sección, ya, tenemos, bueno, los principios básicos
de la atención al trauma, ¿no? Que genera hemorragias potencialmente mortales. ¿Ya? Eh, y obviamente, bueno, la introducción que ya vimos sobre el consejo de Halvor y el suceso de Sandy Hook. El ABC del control de la hemorragia, ¿no? Que es distinto, no es igual que el XABCDE, no es lo mismo. Si bien es cierto, el trauma y las hemorragias, precisamente lo de eso es un trauma, pero no es un politrauma, o podría serlo, ¿ok? Este, pero no tiene el mismo protocolo. Es más, un evento de politrauma, digamos, es la matriz y adentro está el programa Stodablit. Programa Stodablit tiene su ABC del control de hemorragia, pero no quiere decir de que no existe el XABC. Es más, el XABC, D y E nos determina que como primera prioridad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la X, pregunto. ¿Qué significa X? A ver, compañeros. ¿Qué significa la X? Vamos, vamos, opiniones. ¿Qué significaba la X? A ver, a ver en el chat. Controlar hemorragias, correcto, Jesús, gracias. Entonces, lo reafirma, ¿no? Pero no estamos hablando de una hemorragia simple, ¿no? Sino una hemorragia exsanguinante y una hemorragia potencialmente mortal. ¿De acuerdo? Entonces, la sección 2 vamos a hablar acerca de garantizar la seguridad del respondiente y de la víctima. Y en la sección 3 ya vamos a hablar acerca del A, que es alertar y llamar al servicio de emergencias. B, controlar las hemorragias, identificando, perdón, las hemorragias en la lesión traumática. Y en la sección 5 es la C, que es comprimir o controlar aplicando la compresión por presión con paños limpios sobre la herida y ambas manos. Podría ser utilizando el torniquete táctico o un empaquetamiento, que es un rellenado de la herida con gasas o paños limpios de preferencia, aplicando una presión con las manos. ¿De acuerdo? Y al final un resumen. Ese es el protocolo. Muy bien. Entonces, el Stop Bleed, ¿ok? Se refiere a las heridas que son resultado de múltiples causas, incluido lesiones por accidentes, ¿no? Por eso es que hablamos de trauma o inclusive de politrauma, ¿ok? Accidentales o intencionales. Accidentales podría ser accidente vehicular, accidentes de heridos por caída, podría ser de pronto atropellos y lesiones intencionales, agresiones, asaltos, eh, intentos de asesinato o similares, ¿no? Disputas, peleas. Y que ocurren en varias ubicaciones, que pueden ser inclusive desde el hogar, puesto de trabajo o en la misma calle donde transitamos. ¿Ok? Entonces, esto hace importante a que todas las personas, incluidos nosotros como paramédicos, podamos dar prioridad al control de las hemorragias. ¿Ok? Entonces, una hemorragia incontrolable es la causa número uno de la muerte prevenible en un trauma. O sea, es la causa número uno. No quiere decir que es la única causa. Pueden haber otros factores que hagan que presenten lesiones mortales en un accidentado, en un atropello, en una volcadura, pero estadísticamente la causa número uno es la hemorragia incontrolable. Por eso es que tenemos que darle prioridad al control de hemorragia, ya que un gran número de personas, ¿ok? mueren por lesiones traumáticas en estas hemorragias, ¿no? Y también se da una mayor oportunidad
para la supervivencia de los lesionados? Araceli levantó la mano. Adelante. Sí, Araceli. Licenciada, buenas noches. Sí, en ese caso de las hemorragias, cuando está ya demasiado, el paciente está perdiendo el color, en ese caso también se puede usar el- la gasa. Ya, ok, buena pregunta. La pregunta, creo, entiendo que Araceli lo que consulta es, de pronto, ¿cuánta sangre tendría que salir para entender, ¿no? Que ya es prioridad ese control de hemorragia, ¿no? Eso es lo que quieres preguntar, Araceli. Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, si estamos hablando de una hemorragia potencialmente mortal o una hemorragia exsanguinante, ¿no? Profusa, estaríamos hablando de una lesión de trauma que podría ser, por ejemplo, con arma blanca o arma de fuego, dependiendo de la física del trauma, pero que haya una hemorragia que salga más o menos entre 1 litro a 1,5 litros a más de sangre. ¿Por qué? Acá vamos a la explicación científica, ¿ya? Porque nosotros como seres humanos tenemos 4,5 litros, 5 litros de sangre, un adulto, ¿no? Promedio. Y si ese adulto pierde entre 1 litro a 1,5 litros de sangre, producto de un trauma, el organismo va a entrar en estado de shock. Eso se llama shock hipovolémico por la pérdida de sangre. En ese caso, por un trauma, puede ser también por otros factores, pero específicamente por el trauma puede entrar en shock hipovolémico. O sea que al perder sangre, recuerdan que la sangre que bombea el cerebro, perdón, que bombea el corazón, estoy pensando en cerebro, que bombea el corazón hacia el cerebro y hacia otros órganos, tiene oxígeno, tiene nutrientes para que los órganos funcionen. Entonces, imagínate que tiene una lesión de trauma con una herida abierta y sale mucha sangre, sale 1 litro y más de sangre. Esa sangre que está saliendo no va a circular hacia los órganos y los órganos no van a funcionar bien. Este paciente entraría en estado de shock, podría convulsionar, se le baja la presión, podría de pronto perder la conciencia, podría terminar en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Porque el corazón podría sobreexigirse ya que no puede bombear y de pronto eh, podría fallecer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implica esto, no? Implica de que tenemos que controlar la hemorragia. Vamos a ver un video sobre las hemorragias exsanguinantes. Si estabas preguntando algo, Araceli, ¿algo más? No, 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 licenciada, es nada más. Quería salirme de dudas. Ya, para, a ver, para sacarme de dudas, digamos que estamos en un lugar eh, fuera de la ciudad, eh, hay un accidente, digamos un corte extremadamente. En ese caso, ya que no hay ya que solamente hay los primeros auxilios, pero para llegar a una posta está aproximadamente de 3 horas. En Ujú. ese caso, ¿qué se debe hacer? Ya, podemos aplicar el protocolo esto de Ablit. Ya, ahora vamos a ver, por ejemplo, ahí. Ahora vamos a desarrollar, vamos por partes. Permíteme, vamos primero en un video de las hemorragias exsanguinantes y vamos a evolucionar en ello.
Ya. A ver, un momentito, por favor. Bienvenidos a Entrenamiento Avanzado en Trauma. Yo soy el Dr. Blas Correa y el día de hoy vamos a ver el control de la hemorragia exsanguinante, capítulo 2 de esta pequeña serie del abordaje inicial del paciente politraumatizado. Comenzamos. La hemorragia exsanguinante es la principal causa de muerte en el paciente politraumatizado. Esta secundaria por lo general a accidentes automovilísticos, por lo que su manejo debe ser bastante pragmático y sencillo. Es decir, no hay que complicarnos la vida cuando vamos a hacer un control de sangrado, hay que saber qué hacer y hacerlo de forma sencilla sin titubear. Ahora, para yo entender y manejar de manera apropiada una hemorragia exsanguinante, vamos a dividir esto en tres fases. La primera, entenderlo mediante una sospecha clínica. ¿Y cómo voy a sospechar yo de una hemorragia exsanguinante? Lo primero, algún paciente que genere un charco de sangre. Esto me está sospechando de que está perdiendo suficiente como para generar un charco y que puede ser una hemorragia exsanguinante. Lo segundo, que empape la ropa durante la exploración. Encontrar la ropa completamente empapada de sangre nos habla de que esta ropa está absorbiendo, porque puede ser algún material como el algodón, y que esa sangre en lugar de estar en el piso está en la ropa y que por ende es exsanguinante también. Por otro lado, que esté en un estado de inconsciencia o alteración del estado de la conciencia secundario a esta hemorragia, se podría entender que está en shock y que por ende es una hemorragia exsanguinante. Este punto puede llegar a ser algo confuso porque qué tal si también tiene un traumatismo craneoencefálico. Entonces, si es una herida aislada y está inconsciente, podremos sospechar que es secundario a una hemorragia exsanguinante. Por otro lado, también una hemorragia pulsátil o secundaria a una amputación se podría considerar como hemorragia exsanguinante. Entonces, después de analizar estos cuatro puntos, yo puedo sospechar de que puede llegar a tener hemorragia exsanguinante. Seguido de esto, tengo que diagnosticarla mediante la exploración física de barrido. Esta no es la típica exploración física de valorar articulaciones o hacer una historia clínica. Tengo que colocarme mi par de guantes y comenzar a barrer mi víctima de cabeza a pies. Sin embargo, vamos a barrer por orden de resolución más sencilla, es decir, iniciando por las extremidades, continuando por los sitios de unión, recordemos que los sitios de unión son la axila, el cuello y la región inguinal, y terminando por la cabeza y el tronco. Esto se debe a que es mucho más sencillo hacer un control rápido de la hemorragia exsanguinante en una extremidad mediante la colocación del torniquete o vendaje compresivo que de un sitio de unión donde voy a tener que hacer un empaquetamiento y mantener presión de que va desde 5 a 10 minutos dependiendo del tipo de vendaje. Ahora, ya que barriendo a la víctima encuentro que tiene una hemorragia exsanguinante confirmado por la clínica y confirmado por mi valoración, voy a manejar esto. Y recordemos que así como lo encuentro, lo manejo. Si yo encuentro que tiene hemorragia en la extremidad inferior, no me espero a terminar la exploración y ahora sí comenzar a tratarlo. Es decir, yo encuentro hemorragia a nivel del muslo, pongo el torniquete, pongo el vendaje o la técnica que consideremos apropiada en ese momento. Y continuamos con la exploración. Lo que sigue es, bueno, ¿cómo voy a manejar? Lo primero, extremidades. Si bien el torniquete es la herramienta predilecta para el manejo de las hemorragias en extremidades, no todas las hemorragias ameritan el uso del torniquete. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber hemorragias, como por ejemplo laceraciones superficiales o algunas un poco más profundas, en las cuales yo puedo colocar una gasa y generar un vendaje compresivo con la finalidad de comprimir los vasos y controlar el sangrado. Esta técnica va a funcionar en el 80% de los casos, siempre y cuando sean heridas no muy grandes, como laceraciones o heridas por proyectil de arma de fuego de calibres pequeños. Por otro lado, si esta técnica no funciona, es decir, PHTLS nos recomienda iniciar con esta técnica y si no funciona o se empapa el vendaje, continuar con el uso del torniquete. Aunque algunas directrices también opinan iniciar directamente con el torniquete y más adelante considerar si la técnica fuera apropiada. Ok, paso al uso del torniquete. El torniquete es un dispositivo el cual va a cortar, bueno, sí corta la circulación, pero como tal se escucha muy agresivo. Va a ser un control proximal vascular con la finalidad de disminuir el sangrado a cero. Es la técnica más segura para controlar de manera inmediata un sangrado y hay que conocer algunos aspectos de este dispositivo. El primero, hay que adquirir torniquetes que se encuentren aprobados por el Comité de Trauma en Combate, el COTCCC. Estos torniquetes, aunque hay de muchas marcas en el mercado y muy buenas y muy bonitas y tácticas y lo que sea, hay que respaldarnos por el Comité de Trauma. ¿Cuáles son estos? El torniquete CAT en sexta y séptima generación, el torniquete SAM, el SAM XT.
Se puede utilizar también el torniquete Soft TY, se puede utilizar también el TMT y el RMT. Estos dispositivos apropiados por el comité de trauma, como que les voy a dejar por aquí, cuál es la lista de torniquetes apropiados por el comité de trauma para que se puedan guiar a adquirirlos. Ok, lo siguiente es que los torniquetes, una vez que se vayan a colocar, se tienen que colocar alto y apretado. Esto no nomás indicado por TCCC o TSC o guías militares. También indicado por guías como PHTLS en décima edición, indica que el torniquete tiene que ir lo más cercano a la axila o a la ingle. Es decir, si yo tengo una hemorragia en esta zona, yo no lo voy a colocar un poco por encima, lo voy a colocar lo más arriba posible. Esto debido a que puede llegar a existir un poco de retracción vascular y no tener el control apropiado en este tipo de circunstancias. Ahora, hablando un poco acerca de ese uso del torniquete, se estima que las heridas que son distales al codo y distales a la rodilla pueden no necesitar de un abordaje tan drástico como el uso del torniquete y con vendaje compresivo pueden ceder sin ningún problema. Pero esto depende mucho de la situación y de la experiencia del profesional de la salud que aplique el dispositivo. Muy bien, entonces, a la pregunta de la compañera, ¿qué es lo que usa? ¿Qué es lo que debería usar si hay una hemorragia exsanguinante en una zona rural, en donde está a 3 horas más cercano al centro médico? Aplica el programa Stodablit y el programa Stodablit te dice que la prioridad es el control de hemorragias con presión directa. ¿Ya? Presión directa con gasas, con vendas, apósitos, y si no lo tuvieras, con cualquier otra tela eh, que pueda hacer la presión directa y tú pones las manos encima haciendo la presión. ¿Cuánto tiempo? Entre 5 a 10 minutos. ¿Por qué? Porque eh, es el tiempo que tú le vas a dar al organismo para que genere el inicio de la coagulación. ¿Ya? El empaquetamiento, perdón, la presión directa es la simulación de la coagulación. Entonces, luego de esos 5 a 10 minutos, dependiendo, ¿no?, del tipo de herida, de la lesión que tenga, tú vas a vendar, ¿ok? Y trasladas, ¿ya? Trasladas, ya controlada la hemorragia, ¿ya? No, no hay que no, que no se nos ocurra trasladar inmediatamente cuando la víctima está perdiendo sangre, porque no va a llegar en 3 horas vivo. En 4 minutos, 3 minutos se puede morir, ¿de acuerdo? Entonces, primero tenemos que estabilizar al paciente en el lugar, controlando con la presión directa. Puede ser con el uso del torniquete, ¿ok? O puede ser con el empaquetamiento y luego la presión directa. ¿Ya? Vamos a desarrollar estos protocolos. A ver. Ya. Primero, los principios primarios de la atención del trauma, ¿no? Primero hay que garantizar nuestra propia seguridad, ¿no? Recuerda hacer una evaluación del lugar, de la escena, en este caso. Puedes aplicar la mnemotecnia PAS, ¿verdad? ¿Qué significaba la mnemotecnia PAS? PAS, ¿de acuerdo? ¿Qué significaba PAS? ¿P de qué, compañeros? Cuando tú abordas una escena en una emergencia, ¿P de qué? Vamos, vamos. Opiniones. ¿P de qué? P de proteger. Proteger. ¿Ya? ¿A de A, auxilio? no, A de avisar. Ay, avisa. Avisar. Y S de, no es S de sapo, ¿ah? No. ¿S de qué? S de socorrer. ¿Ya? ¿Qué significa esto? No, paz. Proteger, o sea, tú vas a proteger tu escena, por ejemplo, ¿no? De repente es un accidente de tránsito y tienes un herido que está entre el acantilado, ¿no?, y la pista. Entonces, si tú vas y te expones a la caída, podría salir también dañada. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Asegurar la escena. ¿Ya? ¿Cómo aseguras la escena? De pronto, si puedes sacar a la víctima de esa zona,
de la posible caída, lo retiras y empiezas. Eso se llama protección, porque si tú la tiendes en medio del suelo inestable y que puede derrumbarse hacia abajo, puedes tener también tú un accidente. Entonces, proteges la escena, avisas, ¿no? Prendes tu teléfono o avisa a alguien. De pronto hay lugares que no hay señal, entonces genera un puente de comunicación. ¿Qué es el puente de comunicación, no? Por ejemplo, en los bomberos utilizamos este puente de comunicación, ¿ya? Comenzamos si no es por llamadas, comenzamos a enviar a alguien que vaya a un lugar a pedir ayuda o que vaya a un lugar donde haya señal para que pueda llamar y pedir ayuda, mientras un grupo se queda socorriendo a la víctima. ¿Ya? Entonces, eso se llama puente de comunicación. Si la zona no tiene señal en donde tú puedes llamar a una ambulancia, puedes llamar a la policía, puedes llamar a los paramédicos, entonces alguien que se encargue de ir a la zona en donde pueda garantizarse la comunicación con los servicios de emergencia, o directa o indirectamente, y dar la referencia del lugar para que lleguen. Mientras tú estás socorriendo. Entonces, ahí hiciste los tres en simultáneo. Proteges la zona, también te proteges a ti, usas tus guantes, si tienes lente de seguridad, todo el equipo de protección personal que tengas. Y si no lo tienes, trata de usar lo que más puedas. ¿Ya? Entonces, ese es el A. A de avisar. ¿Ya? La B es de breathing, de localizar la zona sangrante. Y la C es la compresión. ¿Ok? Vamos a desarrollar uno por uno. A ver, vamos a cerrar esto. Ya. Garanticemos la seguridad. Antes de ofrecer cualquier ayuda, garantiza tu seguridad. Si usted termina lastimado, no podrá ayudar a nadie. ¿No? Brinde ayuda si es que la escena es segura para usted y para las víctimas. Si la escena no es segura, tienes que asegurarla. Si en algún momento la seguridad es amenazada, tienes que retirarte. Por ejemplo, si se inicia el tiroteo o se reinicia un tiroteo, ¿tú te quedarías allí controlando la hemorragia? No, ¿verdad? Tendrías que asegurarte, tendrías que ir a un lugar para protegerte. Si puedes trasladar a la víctima, genial, lo haces, lo llevas, pero si no, no, ¿ya? Protege, protégete del contacto con la sangre usando guantes, siempre que estén disponibles. Ahora, el tema es cuando no están disponibles, ¿no? Porque podría ser de repente hasta un paseo campestre, ¿no? Un lugar, tú estás caminando por la calle y ves a una persona atropellada y de pronto no tienes guantes. Entonces, como recomendación, no lo dice el protocolo Stodablit, pero esa es mi humilde recomendación, ¿ya? Todos los que estudiamos o somos personal de salud o relacionados con los servicios de emergencia, deberíamos tener en nuestra mochila, en nuestro morral, canguro o en las chicas en la cartera, este, tres materiales básicos, ¿no? Que es un par de guantes, apósitos, un par de apósitos y un par de vendas. Y con eso puedes controlar hemorragia de manera segura, ¿ya? Y no ocupa mucho espacio. Entonces, siempre tenlo dispuesto. Ahora, hay otros chicos y chicas, sobre todo chicos, ¿no? Varones que son mucho más tácticos, ¿no? Y andan con su morral a las 24 horas del día, ¿no? A todos lados van con sus materiales, inclusive se compran materiales hemostáticos, ¿no? Que son mucho más eficientes, son gasas que comprimen o absorben más la sangre, que obviamente son algo más costosas que una venda tradicional, pero eso ya es libre elección, ¿no? De cada uno. Si tú prefieres equiparte más, sería bueno que inviertas un poco en los materiales, porque de pronto en tu trabajo no necesariamente te lo van a dar. ¿Ok? Entonces siempre es bueno que tú tengas un torniquete, por ejemplo, ¿no? Puede salvar una vida. Y si no lo tienes, bueno, tendríamos que ver otra opción de cómo
implementar un torniquete. Luego vamos a hablar de eso. ¿Ok? Lo que sí siempre tienes que protegerte del contacto de la sangre, porque la sangre recuerda que es vía de contagio de enfermedades. ¿Ok? Muy bien, entonces, en la A solicita ayuda, ¿no? Ya vimos la P, ahora vamos a ver la A de avisar. Solicita ayuda a los servicios de emergencia, ¿ya? Locales. Depende de dónde estás tú, puede ser el servicio de emergencia, ¿no? Si estás en la ciudad, de repente bomberos de la ciudad, SAMU de la ciudad, pero si no estás, hay lugares en donde no hay SAMU, hay lugares donde no hay bomberos. Entonces, ¿qué otro servicio de emergencia tienes? Tal vez ninguno. Por ahí la policía de carreteras, pero podría demorar mucho o tal vez no llegue. Entonces, ¿quién se convierte en el servicio de emergencias? Probablemente tú. Entonces, sí requieres estar capacitado y equipado, ¿ok? Pero siempre pide ayuda. Si tú eres el servicio de emergencia, igual pide apoyo a las personas que están cerca del lugar para que te ayuden a cerrar la pista, a llamar a más personas, a separar los carros, desviarlos, para que te pasen los materiales. O sea, una sola persona no puede eh, cargar el peso de una emergencia, y menos de un politraumatismo o un trauma con hemorragia. No, no lo puedes controlar solo. Debes de tener ayuda, ¿no? Porque requieres ser rápido y directo. Es simple, ¿no? De frente, proteges, avisas y socorres. En el socorrer, ¿ok? Buscas, ¿no? Buscas la hemorragia, que puede ser visible o no, la buscas y la controlas, ¿ok? Estabilizas, vendas, haces presión directa, usas torniquete o haces empaquetamiento, ahora lo vamos a ver, y si necesitas trasladar, hazlo. Si no llega un servicio de emergencia, entonces de pronto tú eres el servicio de emergencia y tienes que trasladarlo, ¿ya? Siempre y cuando las condiciones sean favorables. No todos los lesionados por politrauma pueden ser trasladados. Depende de las circunstancias, ¿no? Entonces, en la B es encontrar la hemorragia. Si tú buscas, vas a encontrar, ¿no? ¿Y qué signos vas a observar, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí la imagen, un sangrado profuso, ¿no? Exsanguinante, ¿no? Podría ser el charco de sangre, podría ser la ropa empapada, ¿no? O algún, alguna otra información que te puedan dar los testigos. A ver, José Luis pregunta. Y si la hemorragia es interna, ya, si la hemorragia es interna, no aplicaría el protocolo Stoddard-Bleed, porque el protocolo Stoddard-Bleed es para hemorragias externas, que tú vas a controlar precisamente con la presión, con el empaquetamiento o con el uso del torniquete para evitar de que salga la sangre. Si la sangre nunca sale, porque es una hemorragia interna, lo que tendrías que hacer es evaluar signos vitales, ¿ok? Y solicitar una ambulancia o trasladarlo en una ambulancia en bloque, ¿no? Verificando qué parte del cuerpo está lesionado
Sí, perdón, se desconectó. Ok, continuamos. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estamos claros, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a ver ya vamos a ver ya el protocolo en sí, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Ves ahí una hemorragia, entonces abres la ropa para exponer la herida y observar con claridad, ¿ok? Observa e identifica la hemorragia, ¿no? Que tiene peligro para la vida. Remueves la ropa, si tienes que romper, rompe, si tienes que cortar, corta, ¿ok? Y si no se puede, porque de pronto es pantalón, jean fuerte, etcétera, entonces encima nomás, controlas encima, pero de preferencia tienes que exponer para poder verificar cómo está la herida, ¿ok? Y para ver algunas otras heridas ocultas, ¿ya? Entonces, una hemorragia, ¿qué es una hemorragia con peligro para la vida, ¿no? Una hemorragia donde sangra a chorro la herida, donde la herida no se logra detener, ¿no? Donde la sangre forma un charco en el suelo y donde la ropa queda empapada de sangre. Esa es una hemorragia potencialmente mortal. Y donde el vendaje se empapa de sangre y no controla. O cuando hay una pérdida parcial o total de alguna extremidad, ¿ya? Una amputación, por ejemplo. A ver, acá hay una arteria expuesta. Claro, cuando hay una hemorragia arterial, sí, también es potencialmente mortal y de las que más rápido mueren la persona por la cantidad de sangre perdida, ¿correcto? O aquellas hemorragias en donde la víctima está confundida o inconsciente. Entonces, estos ejemplos son hemorragias potencialmente mortales que tienes que controlar. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a la C, que es la compresión. ¿Ya? Existen varios métodos para detener la hemorragia. Comprimir los vasos sanguíneos para que se detenga la sangre. Ese es nuestro objetivo. Ahora, si usted no tiene un equipo de primeros auxilios, ¿no? Para tratamiento de trauma, no estás en una ambulancia, entonces simplemente aplicas la presión directa sobre la herida. Cubres la herida con un paño limpio, ¿ok? Aplicas la presión empujando directamente con ambas manos por un tiempo más o menos entre 5 a 10 minutos. Esa es la presión directa, pero tiene que ser rápido y de inmediato, porque si no lo haces, la persona sigue perdiendo sangre, ¿ok? Si usted dispone de un equipo de primeros auxilios, bueno, podrás tener de repente torniquetes, podrás tener de repente gasas hemostáticas, podrás tener por ahí un vendaje tipo israelí o un vendaje israelí que te va a permitir mayor capacidad de absorción de la sangre y mayor compresión. Pero si no lo tienes, usa lo que tengas. ¿Ya? Inclusive, aunque sea ropa que no esté tan limpia, porque de pronto, ¿dónde vas a encontrar una ropa o una gasa estéril si no hay en el lugar? ¿Ya? Tendrías que utilizar lo que tienes, porque al fin y al cabo, la infección que se puede originar por usar la ropa no estéril no es nada comparado con la pérdida de la vida, ¿no? La infección se puede controlar, pero si la persona muere ya no hay nada más que hacer. Entonces es un tema de prioridad de vida. ¿De acuerdo? Si usted, en este caso, si la hemorragia presenta peligro de vida en un brazo o en una pierna, usa un torniquete. Si no tienes torniquete, ok, podemos utilizar un torniquete artesanal, ¿ya? El PHTLS, décima edición, no te prohíbe hacer un torniquete artesanal. Tampoco te lo permite, por cierto, ¿no? Pero lo que sí te dice es de que no improvises, o te da a entender que no improvises. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A que si tú nunca has usado un torniquete artesanal, nunca has practicado, en una emergencia real no deberías improvisar. ¿Por qué? Porque tal vez no ha resultado, dada la falta de práctica. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Si tú estás en un lugar en donde no tienes acceso a los torniquetes tácticos, normados, o tal vez otros torniquetes que no son normados, pero que sí pueden ser utilizados,
Entonces lo que deberíamos hacer es practicar usando torniquetes artesanales, ¿no? Con telas, mantas, por ahí alguna varilla de madera para que genere la compresión y que simule al torniquete táctico. Pero eso hay que practicarlo. Es como, por ejemplo, ¿no? Si tú no sabes manejar y tú le dices a tu hermano, préstame tu carro, entonces tu hermano te va a decir, ok, no sabes manejar. Entonces primero practiquemos. Practica, manejo, y cuando ya aprendas a manejar, te presto mi carro. Pero si tú le dices, préstame tu carro y no sabes manejar, no sabes absolutamente nada, lo más probable es que con el carro de tu hermano lo choques, ¿no? Tengas un accidente. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Si tú utilizas un torniquete artesanal en el cual no has entrenado, la probabilidad de éxito en la emergencia es baja, ¿no? Pero si tú has entrenado, entonces sí existe más probabilidad de que resulte ese torniquete artesanal. ¿Ok? Ahora, además de, además de el control de la presión directa, podemos utilizar, si no está disponible el torniquete, el empaquetamiento, que es el rellenado, ¿ya? El rellenado con gasa o ropa limpia, de preferencia, y luego rellenar toda la herida hasta hacer una presión con las manos. Vamos a ver un video. Ya, muy bien. Este es el video del programa Study Bleed. A ver, vamos a ver de nuevo. Ese es acá tenemos, ¿no? Una simulación de una herida por perforación de bala, ¿no? Y tenemos el respondiente. Inclusive en los Estados Unidos indican de que si no es personal de salud, podrías no usar guantes, ¿no? Pero en esta realidad peruana sabemos que por bioseguridad debemos usarla. Entonces, tienes herida, localizas la hemorragia, ¿no? Primero aseguras la escena, ¿ok? Avisas y luego empiezas a socorrer, ¿no? Practicas el ABC, ¿no? En este caso, vas a, ya habiendo avisado, ya tiene que venir la ayuda en camino, vas a buscar la hemorragia y vas a controlar. Usas una tela, gasa o algo similar y le das una vuelta, dos vueltas y presionas con las dos manos. Esa es la compresión por presión. Así de simple y sencillo y es algo rápido. ¿Cuánto tiempo tienes que estar acá? ¿Cuánto dijimos? ¿Cuánto tiempo debemos estar? De 5 a 10 minutos, profe. De 5 a 10 minutos, en efecto. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué esos 10 minutos o 5? Para comprimir la sangre. Ok, para comprimir y para ayudar a la coagulación de la sangre. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver el empaquetamiento. Hoy os voy a dar las pautas para controlar una hemorragia externa grave con presión directa. Lo primero que haremos será exponer la herida y hacer presión con nuestros dedos. Secaremos rápidamente para identificar el punto exacto de sangrado.
Y ahí es donde haremos presión. Dependiendo de la profundidad de la herida, iremos metiendo apósitos para rellenar el hueco. Esta técnica se conoce como empaquetamiento, siempre uno encima de otro, aunque se empape, y manteniendo la presión. Ahora, con una venda seguiremos rellenando para que una vez controlada la hemorragia, hagamos un vendaje con presión. Hacer presión no es solo taponar la herida, es hacer presión y es un proceso doloroso. Nos pondremos en la vertical y mantendremos 10 minutos de presión. Si se controla, vendamos, si no, torniquete. Hoy os voy a dar las pautas para controlar una hemorragia externa grave con presión directa. Lo primero que haremos será exponer la herida y hacer presión con nuestros dedos. Secaremos rápidamente para identificar el punto exacto de sangrado. Y ahí es donde haremos presión. Dependiendo de la profundidad de la herida, iremos metiendo apósitos para rellenar el hueco. Esta técnica se conoce como empaquetamiento, siempre uno encima de otro, aunque se empape, y manteniendo la presión. Ahora, con una venda seguiremos rellenando para que una vez controlada la hemorragia, hagamos un vendaje con presión. Hacer presión no es solo taponar la herida, es hacer presión y es un proceso doloroso. Nos pondremos en la vertical y mantendremos 10 minutos de presión. Si se controla, vendamos, si no, torniquete. Hoy os voy a dar ¿De las pautas acuerdo? para controlar. Muy bien. Esa es la presión directa. Ahora vamos al uso del torniquete. Son tres procedimientos, ¿no? Presión directa, empaquetamiento y torniquete. Ya te ha puesto el torniquete. Solamente abrirlo, súper fácil. Meto las dos manos, pa, sí, ya está abierto. Listo, y ya, si es la pierna, sí se abre entero, ¿vale? Si es la pierna, sí. Para arriba, de ancho, y ya te ha puesto el torniquete. Recomendaciones en uso de torniquete. No utilizar torniquete en hemorragias pequeñas. No usar en codos y rodillas. No aplicar directamente en la herida o hemorragia. Se pueden aplicar dos torniquetes. Se puede aplicar sobre la ropa. Improvisar torniquetes no es correcto. No aplicar en cabeza, cuello, pecho o abdomen. En el brazo, colocar sobre el bíceps. No cubrir una hemorragia si has aplicado un torniquete. Nunca soltar un torniquete antes de llegar al hospital. Recomendaciones en uso de torniquete. Todo el mundo piensa que esto te salva la vida. Por un lado, es verdad, pero también te puede dejar sin brazo o pierna, entre otros problemas. Te enseño cómo aplicarlo y al final te cuento por qué sí y no deberías usarlo. Este torniquete es de los más populares y está diseñado para parar el sangrado severo. Es crítico tenerlo plegado correctamente, de manera que lo podamos extraer y aplicar rápido. Nunca lo vamos a aplicar en el cuello, cabeza o torso, porque solo está pensado para extremidades, o sea, brazos o piernas. Y la tercera no cuenta. Y cuanto más abajo, más efectivo, ya que requiere menos presión, ayudando a evitar o reducir algunos efectos secundarios, centrándonos también solo en la parte afectada. Hay dos opciones. Si tenemos el sangrado localizado y el tiempo suficiente, lo colocamos de 5 a 7 centímetros sobre la herida. Nunca lo apliques en una articulación. Y si no tenemos tiempo suficiente, lo colocamos alto y justo a la extremidad. Giramos hasta que pare el sangrado y no haya pulso. Importante, si tenés un marcador a mano, escribimos la hora exacta o intentamos acordarnos, porque el torniquete puede causar lesiones nerviosas, musculares y vasculares, entre otras. Después de 6 horas podríamos perder la extremidad o sufrir parálisis. Por eso no cometas el error de utilizarlo cuando no es necesario. Solamente debe aplicarse cuando el sangrado es severo y otros métodos, como los vendajes de presión, no funcionaron. Chicos, esto es lo básico y lo mejor es que siempre lo aplique un profesional. Pero si estás en una situación de vida o muerte, tenés los materiales y los conocimientos mínimos, esto puede salvarte. Eso sí, asegúrate siempre de contar con un torniquete de calidad y aprobado. Y cuidado, porque todo el mundo piensa que esto te salva la vida. Por un lado, es verdad, pero también te puede dejar sin... Muy bien. A ver, acá hay comentarios. Tampoco en la rodilla, ¿no? Claro que no. Listo, muy bien. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? Ya. Profe, Entonces, en el caso que ya no hay torniquete, ¿puedes hacer romper un pedazo de tela y amarrar? sí, sí lo puedes hacer, pero te recomendaría, como estábamos comentando hace un momento,
que practiques eso, ¿no? En una situación de no emergencia, en una práctica, toma una tela, una varilla de madera o algo similar y hagas el torniquete en práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú nunca practicas y en la hora de la emergencia, tal vez no funciona. Por el estrés, los nervios que se dan en la situación. Es una situación apremiante cuando una persona se puede morir en 3 o 4 minutos si no le paras la hemorragia. El estrés es muy alto, ¿ya? Entonces debes de practicar para manejar los tiempos y para manejar la destreza. Entonces yo te recomiendo que practiques. Y si puedes, cómprate 1 o 2 torniquetes tácticos, hazlo, porque ahí ya Ok, está listo para poner. ¿Ya? Está listo claro, para poner. claro. ¿De acuerdo? A ver, acá hay otro Va. comentario. Eh, dice, muy importante, si te falla el primer torniquete, puedes utilizar un segundo encima. Encima, no es que, o sea, encima del torniquete, no, por encima, ¿no? Por encima, sin llegar a la articulación, ahí podemos utilizarlo, correcto. ¿Ok? No se desaflojan los torniquetes, ¿ya? Porque al fin y al cabo tienes tiempo, ¿no? Para que genere un daño reversible, ¿no? Este, la pregunta sería, ¿no? A ver, vamos a ver acá. ¿Con qué podemos hacer la presión directa? Primero con un paño limpio, ropa, camisa y cubre la herida. Si la herida es larga o profunda, rellena la herida introduciendo el paño adentro, o sea, el empaquetamiento. ¿Ya? Aplicas la presión directa con ambas manos encima de la hemorragia, empujas abajo tan fuerte como sea posible y mantienes presión hasta detener el sangrado, más o menos 10 minutos, ¿no? O a la llegada de una ambulancia. Ok, en la colocación del torniquete, ok, eh, por ejemplo, puede usarse en brazos, en piernas, ¿no? Aplica el torniquete, enrollar el torniquete alrededor del brazo o de la pierna que sangra, lo más distante posible de la herida, ¿no? No colocar sobre la articulación porque igual va a pasar sangre, sino más bien por encima de la articulación. Ajustar el torniquete hasta que se detenga la hemorragia. O le tomas el pulso y no debería tener pulso porque ya no llega a esa parte del cuerpo la sangre. Registras la hora del inicio del uso del torniquete para llevar un control, ¿ok? Cómo se gira, el molinete se gira para que haga la compresión. ¿Un torniquete puede provocar dolor? Sí, pero es imprescindible no retirarlo. No retirarlo porque podría eh, volver a salir la sangre. ¿Ok? Ahora, el empaquetamiento, ¿no? Si no dispone de un equipo de primeros auxilios, ¿ok? Vas a determinar la hemorragia, ¿no? Que tiene peligro para la vida en brazos, piernas, ¿no? Y vas a utilizar el empaquetamiento, o sea, el rellenado de la herida. Con gasas y paños, primero limpias la herida si es posible, porque a veces no es posible porque sigue saliendo sangre, y comienzas a empaquetar. Abre la ropa, limpia la sangre y retira los coágulos ya formados y comienzas a rellenar. ¿Ok? Aplicas la presión directa con ambas manos por 10 minutos. Ujú. ¿Estamos claros? Ya, a ver, vamos a ver otro video.
Hola a todos, desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 60, el cual trata sobre la clasificación que hacemos en función de la gravedad de las hemorragias. La sesión 60 contiene una clase que trata sobre heridas y hemorragias, que tiene una duración aproximada de unas 2 horas y 30 minutos. Está en formato vídeo y audio. También se adjunta junto a la clase un temario que también está en formato PDF y en formato audio. También se adjuntan unos test sobre los temas tratados en la clase. Y bueno, si quieres ver el contenido completo de la sesión 60, haz clic en el link que aparece en pantalla, tanto en tu parte, clase 2 serían hemorragia. Las hemorragias, según su gravedad, pueden ser de la clase 1, 2, 3 y 4. La clase 1 serían hemorragias leves, la clase 2 serían hemorragias moderadas, la clase 3 serían hemorragias graves y la clase 4 serían hemorragias muy graves. ¿En qué factores nos vamos a basar? En la pérdida de volumen sanguíneo, el estado de la persona, estado de consciencia o no consciencia de la persona, en la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Las leves, pues se creen que son leves cuando cumplen uno de estos dos conceptos: que hay una pérdida menor de 750 centímetros cúbicos de sangre o que se ha perdido, como mucho, hasta un 15% de nuestro volumen sanguíneo. Esos 750 centímetros de sangre no es lo mismo en un bebé que en una persona adulta. Por lo tanto, en función del tamaño de la persona, tendremos en cuenta un parámetro u otro. Pero cualquiera de estos dos parámetros nos determinaría una gravedad en esa hemorragia. Tener en cuenta que cuando nos hacemos una extracción de sangre, a nosotros nos sacan una cantidad de 450 centímetros cúbicos. Bueno, muchos lo sabréis. Es una cantidad en la cual no suele haber un riesgo para la persona, por eso se saca esa cantidad de sangre. ¿Vale? También se saca en un tiempo determinado, ya que no es lo mismo una... A ver, nos tenemos ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas donan sangre, ¿no? Por lo general se dona una unidad de sangre, ¿no? Una unidad de sangre es el equivalente a 450 mililitros de sangre, ¿no? O sea, menos de medio litro. Entonces, estamos hablando más o menos de un aprox 10%, ¿no? O menos de sangre. Y no es grave, ¿ya? Algunas personas podrían tener un poquito de mareo, ¿no? Pero no va a pasar de ahí, no es grave, no es significativo esa pérdida de sangre, ¿no? Que sería intencional cuando es una donación. ¿Ok? Seguimos. pérdida brusca de sangre que una pérdida lenta de sangre. ¿Vale? Pero bueno, para que tengamos en cuenta un poco la gravedad de una hemorragia en función del volumen sanguíneo que podemos perder. En este caso, una hemorragia leve es la que se ha perdido menos de 750 centímetros cúbicos o menos, igual o menos que el 15% del volumen sanguíneo de una persona. Luego veremos cuánto es el volumen sanguíneo de una persona como media y en función de su peso. Aunque bueno, ya lo adelanto, creo que es importante. En tanto por ciento, el volumen sanguíneo de una persona es del 7,7% y esto no suele variar, ¿vale? Entonces podemos hacer una simple regla de 3. Si una persona que pesa 100 kilos tiene 7,7 litros de sangre, una persona que pesa, por ejemplo, 80 litros tiene X. Si hacemos una regla de 3, podríamos ver que si multiplicamos, bueno, yo siempre, esas normas que a veces, esas reglas que dicen, no, aquí, porque yo he visto aquí que si divides entre 13 el peso de la persona, al final te sale el volumen de sangre que tiene. Pero yo creo que es mejor entender lo que estamos haciendo y no buscarse reglas que no entendemos, porque siempre nos va a ser más fácil de recordar. En estos casos, con una simple regla de 3, podemos calcular el volumen de sangre de una persona en función de su peso, para posibles preguntas que pueda haber. Y este 7,7 lo podemos redondear a 8. ¿Vale? Si estamos haciendo un tipo test en los cuales la franja de respuestas de datos es importante, y si hay una franja más reducida, entonces sí que tendremos que ir al 7,7, pero sí, normalmente no suelen estar muy cerca unas respuestas de otras, pues para evitar las impugnaciones, pero bueno, de todo se ha visto en la oposición, sinceramente. En este caso, una persona de 100 kilos tendría unos 7,7 litros de sangre y una persona de 80 kilos pues tendría, pues si hacemos la regla de 3,
sería 7,7 por 80 dividido entre 100. Si en vez de 7,7 decimos 8, por simplificar en la operación, nos saldría 6,4 litros de sangre. Podemos hacerlo detallado, o podemos hacerlo aproximado, o podemos hacerlo todo detalle, pero bueno, eso ya en función. Entonces, una persona de 80 litros tiene unos 6,4 litros de sangre. Y por eso dice que el promedio humano adulto el adulto tiene un promedio de 5 o 6 litros de sangre, ¿vale? Entendiendo como peso, normalmente el peso medio de un adulto varía mucho en función de la fuente, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros, cuando calculamos el peso de una persona media, pues estamos calculando 75 kilogramos para diferentes conceptos, ¿vale? Pero, por supuesto, no es lo mismo un niño, no es lo mismo una mujer, no es lo mismo un hombre, no es lo mismo una persona obesa, en fin, es una media un poco fiable. Entre 70 y 75 kilos suele estar la media del promedio del peso humano. Vale. Pues ahora ya sabemos la sangre que tiene nuestro cuerpo, más o menos. Entonces, sabemos que también, como hemos dicho, que hay diferentes tamaños y corpulencias, pues tenemos el concepto este de hasta el 15%. El estado de semi-inconsciencia, pues en este caso, con esta pérdida de sangre, es más el nervio que una persona puede tener por la pérdida de sangre que lo que la pérdida de sangre le puede originar, ¿vale? Por lo tanto, va a estar, en este caso lo consideran ansioso, aunque ansioso o intranquilo podría estar bastante relacionado. La frecuencia cardíaca en este caso sería normal, un poquitín más alta de lo normal. Si lo normal, una media, muy media, son 12, ¿vale? Pues puede ser hasta 20 como mucho. Y el pulso se acelera, pero no mucho, y menor de 100 pulsaciones por minuto. Del propio impacto nosotros podemos superar una media de 70 pulsaciones por minuto tranquilamente, y por lo tanto, pero digamos que si no rebasamos esas 100 pulsaciones por minuto, pues también podría ser un síntoma de que estamos ante una hemorragia leve. Hemorragias moderadas, ¿vale? Aquí también tenemos el concepto de una pérdida de sangre de 750 hasta 1,5 litros o hasta el 30%. En este caso sería desde el 15% hasta el 30% del volumen sanguíneo. El estado, un estado intranquilo, sin estar todavía semi-inconsciente o confuso o nubilado, ¿vale? Pulsaciones, respiraciones, aquí sí que ya hay un efecto en la frecuencia respiratoria importante y llegamos a 20 o 30 respiraciones por minuto, y el pulso también se acelera de 20 a 22 pulsaciones por minuto, de 100, perdón, a 120 pulsaciones por minuto. Vale, pasamos al estado grave, en el cual ya se pierde bastante más sangre, de 1,5 litros a 2 litros, o entre un 30 y un 40% del volumen sanguíneo. El estado de conciencia ya se empieza a perder facultades conscientes y empezamos a entrar en un estado de confusión, de no saber un poco dónde estamos, etc. La frecuencia respiratoria aumenta de 30 a 40 a 40 respiraciones por minuto, y las pulsaciones cardíacas aumentan de 120 a 140 pulsaciones por minuto. Y ya el estado muy grave, en el cual se pierden más de 2 litros y un volumen sanguíneo de más del 40%. El estado de consciencia es menor, semi-inconsciencia o nubilado. Empezamos a parecer o a empezar a entrar en shock, con una pérdida en cualquier momento se puede perder la consciencia. En ese estado semi-inconsciente, que no sabemos ya si estamos o no estamos. La frecuencia respiratoria sube bastante, más de 40 respiraciones por minuto, y el pulso es bastante elevado y débil, como ya hemos visto, que en este caso sube hasta 140 pulsaciones por minuto, más de 140 pulsaciones por minuto. Muy bien. Luego, Listo, muy bien. Entonces ahí tenemos el cuadro, ¿no? De la gravedad de las hemorragias, ¿no? Por eso es importante controlarlo, ¿no? Como resumen, compañeros, del programa Stability, hay que garantizar nuestra seguridad, buscar la hemorragia que compromete la vida. Si está disponible un equipo de primeros auxilios, si no está disponible, usa paños, ropa limpia, aplica la presión directa sobre la herida, ¿no? Lo que tengas o lo que esté disponible como recursos. Y si está disponible un equipo de primeros auxilios,
Entonces buscas la hemorragia, ¿no? En brazos, en piernas, cuello, hombro e ingle, ¿no? Dependiendo de la ubicación, vas a utilizar el dispositivo de control de hemorragias, por ejemplo, un torniquete. Si está disponible, entonces aplicas sobre la herida, aprietas y detienes la hemorragia. Y si no está disponible el torniquete, haces un empaquetamiento, rellenas con gasas, con ropa limpia la herida y aplicas la presión directa sobre la herida para controlar la hemorragia. ¿Ok? Entonces, este es el programa Esto de Blitz, compañeros. Preguntas y comentarios. Profesor, en el caso de en un niño, ¿también se hace el mismo procedimiento? Sí, en el caso de un niño también, obviamente, de pronto el torniquete no se va a poder usar porque es muy grande. El torniquete, no hay torniquetes pediátricos, sino es un torniquete estándar, porque viene de un diseño táctico militar, ¿no? Este, entonces tendrías que utilizar la presión directa o el empaquetamiento, ¿no? Considerando que en el caso de los niños son menos tolerables al dolor y puede generar un impacto emocional mucho mayor que un adulto en temas de dolor, por ejemplo, ¿no? Pero si es necesario, hace la compresión directa y el empaquetamiento para controlar la hemorragia. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor, o comentario? Profe, y en caso usted hizo el comentario de un torniquete artesanal, digamos, en un accidente interprovincial, ¿no? Que suele suceder en nuestro país, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de hacer un buen torniquete con lo que tenemos en la mano, ropas, digamos, palos, ¿no? Algo así. ¿Cómo Ya, aseguramos de hacer un buen torniquete, ¿no? ya, ok, Porque no es lo mismo usar el torniquete táctico que estar ¿no? en un accidente, digamos, ¿no? correcto. No es lo mismo la efectividad de un torniquete táctico que un torniquete artesanal, ¿no? Bueno, en principio debemos de considerar que, por ejemplo, ¿no? Un bus de transportes públicos, ¿no? Que hace un viaje interprovincial, cabe la posibilidad, cabe el riesgo de tener un accidente, ¿no? Inclusive masivo, ¿ya? Entonces, deberían las empresas, esa es mi opinión, deberían las empresas de transporte, este, garantizar que se le dé los primeros auxilios a las personas. De pronto no se va a poder dar pues, la misma ayuda a los 45 pasajeros, pero cuando es accidentes masivos se aplica el protocolo de triaje. O sea, vas a clasificar quién requiere la ayuda y quién requiere una ayuda posterior. Entonces, en síntesis, las empresas de transporte deben de tener personal capacitado. Y aparte de ello, porque tú irás así, pero está el conductor y por ahí el copiloto, y si ellos también son accidentados, ¿quién va a auxiliar? Bueno, deberíamos todos tener este conocimiento de controlar la hemorragia y de usar, de tener la necesidad de usar un torniquete, practiquemos. Ya, vamos a ver un video de torniquete artesanal. Les voy a enseñar a hacer un torniquete improvisado en caso de que tengáis o os encontréis con una hemorragia externa grave, no dispongáis de un torniquete homologado y la hemorragia. Voy a enseñar a hacer un torniquete improvisado en caso de que tengáis o os encontréis con una hemorragia externa grave, no dispongáis de un torniquete homologado y la hemorragia sea incontrolable con la presión directa. Vale, pues lo primero que necesitaremos será una banda de aproximadamente 10 centímetros, es decir, mejor gruesa que fina. El que sea fina podría provocarnos daños en el momento de hacer presión. Bien, pues necesitaremos dos bandas, como he dicho, de aproximadamente 10 centímetros de ancha y de largo, que puedan dar doble vuelta a nuestra pierna. Que puedan dar doble vuelta, de aproximadamente 1 metro. Dos, si ocurre en casa, vamos a necesitar una vara de metal, un cuchillo, algo fuerte y contundente que pueda ejercer presión de molinete.
estamos fuera en la calle en una ruta, un palo, pero que sea consistente, no un palo que podamos romper con facilidad. Esto no serviría. Recuerda que el torniquete improvisado sería la ultimísima opción. La primera opción siempre sería controlar la hemorragia con la presión directa en el punto exacto de sangrado. Si hay que empaquetar, hay que empaquetar, hay que taponar. Claro, si tienes un agente hemostático sería lo ideal, provocando la hemostasia y la presión con un agente hemostático. Pero en caso de no tener absolutamente nada y no disponer absolutamente de nada más que de este material casero, vamos a ver cómo hacer el mejor torniquete improvisado. Quiero señalar que todo el mundo debería de tener un torniquete homologado, porque esto que vamos a hacer ahora no es fiable ni mucho menos al 50 al 60%. Sin embargo, el torniquete homologado está hecho para no fallar. Si la hemorragia es en pierna o en brazo, colocarla directamente como personal lego, directamente en la parte más alejada de la extremidad. Si es en la pierna, en la zona inguinal, y si es en el brazo, en la zona axilar, pero nunca encima de la articulación. Vamos allá. Miramos el centro de la banda. Colocamos la banda, como hemos dicho, la zona inguinal. Y apretamos. ¿Vale? Y aquí hacemos el primer nudo. Hacemos el primer nudo. Si estamos en casa, colocamos la barra de metal, un metal contundente que no pueda romperse al girar el molinete, y lo colocamos y aquí hacemos un segundo nudo. Apretando bien el molinete. Y ahora sería el momento de empezar a hacer el giro del molinete hasta que se presión, ¿vale? Pero aquí deberíamos de empezar a detener el sangrado. Apretamos hasta que hayamos detenido el sangrado. Una vez hayamos detenido el sangrado, sin soltar el palo, lo que vamos a hacer es darle un giro al palo para dejarlo fijo y lo pasaremos por debajo de nuestras piernas para aquí hacer un nudo lateral, doble nudo, siempre un doble nudo, de manera que el palo va a quedar frenado. Quedaría de esta manera. Ahora esto habría que estar vigilándolo continuamente. ¿Tenemos un torniquete improvisado? Sí, pero no tenemos un torniquete fiable. Por lo tanto, hay que estar vigilándolo continuamente, porque podría producirse un resangrado en cualquier momento. Ahora ya sería el momento de colocar directamente la hora de aplicación, en este caso las 21:50, colocamos la hora de aplicación y urgentemente traslado al hospital sin aflojar el torniquete en ningún momento. Una banda fina no va a ejercer la presión necesaria para ocluir el flujo arterial. Tanto necesitaremos bandas más anchas, porque la banda estrecha, la banda fina, lo que puede producir lesiones arteriales y daños en los nervios más superficiales. Hemorragia arterial, una hemorragia incontrolable que con la presión directa puede ocurrir en cualquier momento. Todavía no somos conscientes de que esto ocurre y puede ocurrirnos. Por eso lo ideal siempre es llevar con vosotros en vuestro botiquín, en vuestra casa, un torniquete homologado que está fabricado para no fallar. Esto, dentro de que podría salvarte la vida, sigue siendo una chapuza. Está demostrado que la mayoría de los torniquetes improvisados están mal aplicados. Por eso el porcentaje de fracaso en torniquetes improvisados es tan alto. Y recordad, si la hemorragia es incontrolable con presión, si después de hacer la presión o haciendo la presión la hemorragia es incontrolable, ese es el momento de colocar un torniquete homologado. En caso de que no tengamos un torniquete homologado, la siguiente opción sería empaquetar, sería intentarlo por todos los medios, en el punto exacto de sangrado, hacer todo lo posible por controlar la hemorragia. Y como ultimísima opción, entonces sí, utilizar el torniquete improvisado como última opción para salvar nuestra vida. Muy bien. Entonces, ahí está claro, ¿no? La prioridad es los materiales estandarizados. ¿Ya? Acá hay una intervención. A ver, dice, muy importante, si falla el primer torniquete, a ver, poner un segundo, ¿no? ¿Cuándo, cuándo es dedos amputados? ¿Qué se puede hacer? Bueno, evaluar, ¿no? Evaluar qué cantidad de sangre sale, determinar si es Torniquete, sonso. una hemorragia potencialmente mortal. Hacen cada pregunta, sonso aquí. Y no, tranquilos, ninguna pregunta es inadecuada, compañero. ¿Eh? Más bien te pediría, Ok, a ver, por véndelo. favor, a ver, señor, compañero, creo que respetos guardan respetos para las preguntas de todos sus compañeros. Ninguna pregunta es inadecuada o inapropiada, porque precisamente el que pregunta es porque quiere aprender, ¿ya? Y no todos estamos en el mismo ritmo de aprendizaje, por eso están estudiando, ¿ya? Entonces, más respeto con las preguntas de todos, por favor.
Ahora, eh, la pregunta dice, ¿no? Cuando es dedos amputados, ¿qué se puede hacer? Bueno, determinar la cantidad de sangre que sale, si es una hemorragia potencialmente mortal, se puede usar el torniquete e inclusive se puede hacer la presión directa, porque hay una presión directa para manos, con vendaje para manos, ¿de acuerdo? Que es la primera opción, inclusive. Recuerden que toda primera opción es la presión directa, ¿ya? Porque es lo más fácil en materiales de utilizarse, ¿no? Y no aplicaría empaquetamiento para dedos amputados. La siguiente opción sería el uso de torniquete, ¿no? Puede ser ambos, puede ser la presión directa y el uso de torniquete, o puede ser primero el uso de torniquete y luego la presión directa, o viceversa. Lo importante es de que controles la hemorragia, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, listo. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, o comentario? Listo, muy bien. Ok, entonces vamos a dejarlo por ahí. Ok, y ya continuamos la siguiente semana, el próximo martes, ok, con un nuevo episodio de tratamientos de trauma. Ok, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, profesor. Gracias. Buenas noches con todo, compañero, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, chicos, cuídense.